para escuchar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una alegría para nosotros poder compartir la palabra de Dios, sanamente lo que ella nos dice. Hoy tenemos algunos motivos de oración por las familias que están necesitadas de trabajo en la iglesia, aquellos que no han tenido oportunidad de conseguir un nuevo trabajo en esta pandemia, aquellos que están pasando necesidad, que tienen necesidades físicas, materiales y espirituales. No nos olvidemos de orar unos por otros. Pedido especial, Cintia, la esposa de Héctor, que nos va a traer la palabra esta noche. Su hermano y su cuñado tienen COVID, pero la mamá de Cintia, que es una persona de alto riesgo, vive al lado de ellos. Así que oremos para que el Señor los cure a la hermana y al cuñado de Cintia y que la mamá no se contagie porque sería de mucho riesgo. Así que oremos por ellos, oremos unos por otros y escuchemos lo que la palabra de Dios nos trae en esta noche por boca de Héctor Rodríguez. Un cariño y un saludo grande a todos ustedes y esperamos vernos el domingo nuevamente. Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad que es una bendición para mí en este día poder compartir la palabra de Dios. Y me gustaría que tengamos una reflexión en el capítulo 23 de Josué. Josué es un libro muy importante dentro de la cronología, como lo es toda la Biblia seguramente también. Pero es importante ¿por qué? Porque es un momento de transición en el pueblo de Israel. Imagínense una cosa. Ellos estuvieron 400 años esclavizados en Egipto. Dios levanta a una persona, a un hombre de entre todo el pueblo que es Moisés, para cumplir una misión que es por medio de él, Dios manifestar todo su poder. Y el pueblo de Israel conocía plenamente que Dios estaba con Moisés. Moisés comete un error en su servicio y queda excluido de entrar a la tierra prometida. Esto era un problema tremendo para Israel, porque ahora ¿quién iba a conducir al pueblo? Y en el capítulo 1 del libro de Josué vemos que Dios habla directamente con Josué después que Moisés le pasa el mandato a él para que pase al pueblo de Israel y le dice: esfuérzate y sé valiente. La misión de Josué desde que entró a la tierra prometida era el esfuerzo y la valentía y la confianza plena en el Señor. Y un versículo que es clave en la vida de Josué es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en ese momento Josué tiene el reconocimiento del pueblo y empiezan las primeras conquistas, empiezan las primeras situaciones conflictivas, cómo Dios trata el pecado oculto dentro del pueblo de Israel y las consecuencias a nivel nacional que tuvieron esas situaciones. Vemos el engaño de los gabaonitas que se disfrazan para hacer pacto con Israel cuando Dios les dijo que no tenían que hacer pacto con ninguna de esas naciones. Y vemos como centro de la escena geográfico Gilgal, el lugar donde siempre se congregaba el pueblo para tomar las grandes decisiones de expansión dentro de un territorio que no conocían. Pero como le pasó a Moisés, a Josué le pasó lo mismo. Era el momento de hacer una transición. Él entendía que su tiempo estaba cercano. Hay un pasaje hermoso en la palabra de Dios que me encanta, que es cuando Ezequías se enferma. Él enferma de una situación muy grave y el Señor le dice a Ezequías: ordena tu casa porque pronto morirás. Y era un desafío también para él dejar todo ordenado. Nosotros hoy vemos situaciones que son totalmente desgarradoras. Creo que es triste partir de este mundo sin poder estar con nuestros seres queridos. Y esta enfermedad que muchas veces conocemos a personas que ya no están con nosotros, que tal vez fueron afectadas por el virus, sabemos que es difícil y es una transición. Pero no todos tenemos la posibilidad de poder ordenar nuestras casas para partir y estar en la presencia del Señor. Y en este momento Josué tiene que ordenar todo esto y les deja un consejo de Dios al pueblo. Y ese consejo que les deja Josué es el que quiero que nosotros tomemos en esta tarde. Vamos a leer en los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que Josué hace una gran convocatoria, llama a todos, llama a los ancianos, llama a los príncipes, a los jueces, a los oficiales,
y él les dice su situación, que ella es una persona mayor, que no puede y no tiene la fuerza para seguir adelante y que pronto va a seguir el camino de todos los hombres. Pero él los amonesta y en el verso 6 dice, esforzaos. Y dice, pues, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Esto parece una frase trillada en el libro de Moisés, pero el éxito de las campañas militares que ellos hacían en esa tierra estaban vinculadas y asociadas fuertemente en su sujeción a la palabra de Dios. Nosotros vemos hoy en nuestra sociedad que la palabra de Dios es dejada de lado. Hoy nosotros no somos como el pueblo judío cuando Herodes se levanta en Hechos y se pone en el tribunal a animar al pueblo y el pueblo le dice, no queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. Hoy nosotros parece que en la sociedad que vivimos preferimos escuchar las palabras de los hombres antes que escuchar el consejo de Dios. Y vivimos vidas fracasadas, vivimos vidas vacías porque no podemos poner en práctica la palabra de Dios. Y muchas veces esa situación es frustrante. Nosotros tenemos que entender que hay dos vertientes con respecto a la voluntad de Dios. Una es la voluntad de Dios revelada y otra es la voluntad de Dios que se va revelando progresivamente en mi vida en el momento que tomo decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios está plenamente manifestada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que no mienta y miento, ¿qué estoy haciendo? No estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios me dice que no tengo que dejar de congregarme y dejo de congregarme, estoy desobedeciendo la palabra de Dios y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Premisas que son muy claras de entender y difíciles de llevar a la práctica. Pero el ánimo para nosotros, hermanos y amigos, es que nosotros podamos cumplir toda la palabra de Dios. Porque el Señor mismo nos enseña que aquellos que enseñen el más pequeño de estos mandamientos y los hagan, serán llamados grandes en los cielos. Y Josué en este momento les habla de un esfuerzo. ¿Por qué dice que es esforzoso? No apartarse de la ley. Porque hay una naturaleza propia del ser humano en transgredir todo lo que se llame Dios. En nuestra naturaleza está la rebeldía, en nuestra naturaleza está el cuestionar la voluntad de Dios. Y hay que poner un esfuerzo, porque solamente sujetándonos en el Espíritu podemos llevar adelante todas estas prácticas. Y en este momento Moisés les dice que ellos se tenían que esforzar en guardar y hacer. No solamente en conocer la Biblia, sino en vivir la Biblia. Y este es un desafío tremendo para nosotros en este tiempo. Nosotros vivimos aislados hoy. Creo que la fortaleza de la iglesia siempre fue la unidad. Cuando la iglesia estuvo unida, cuando la iglesia tiene un sentir, y hablo en la iglesia en general, no hablo solamente de la iglesia particular de nuestra amada congregación en Cabrera, pero la fortaleza de la congregación está en la unidad y el amor de cada uno de los miembros. Cuando no tenemos esta práctica, porque muchas veces las redes sociales son frías, hay que decir la verdad, no es lo mismo poder darnos un abrazo y tener una conversación, aunque sea de 5 minutos con un hermano, verlo el fin de semana, que tener estas reuniones virtuales que a veces nos falta como esa parte. Y es difícil animarnos a vivir la Biblia y hacerla. Por eso justamente Josué entendía toda la debilidad del pueblo y también conocía la historia de su pueblo. Él sabía que todo ese pueblo era continuamente propenso a volver a los dioses que eran dioses falsos. Pero él les dice, esfuércense en hacer y en conocer la palabra de Dios. Hay que tener un esfuerzo, hermanos míos, para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios y poder hacerla. Una voluntad de Dios revelada. Una voluntad de Dios que tenemos que cumplir. Pero como les dijo una cosa, también les dice otra. Y les hace una advertencia. En el verso 7 dice, fíjense, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguid, como habéis hecho hasta hoy. Y fíjense una cosa, Él les dice
tengan cuidado porque los pueblos de alrededor pueden dañar su comunión con Dios. Y Él les hace la advertencia que primeramente no adoren esos dioses, no hagan juramentos por esos dioses. Y nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces nos mezclamos con hábitos que no son de Dios. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Y hay cosas que nosotros permitimos en nuestra vida que afectan nuestro testimonio. Cosas que vemos, cosas que escuchamos y amistades que frecuentamos. Todas estas cuestiones, aunque no parezcan, debilitan nuestra vida espiritual. Hoy tenemos muchas cosas para distraernos. No quiere decir que ellos no las tenían, pero hoy nosotros tenemos diferentes dioses. Tenemos el Dios de YouTube, el Dios de Facebook, el Dios de Twitter, el Dios de Instagram, y así podemos seguir avanzando en un montón de otras cosas. Y también hay pecados ocultos que tal vez cada uno de algunos de nuestros hermanos o amigos conocen. Cosas que no saben ni siquiera nuestros familiares. Pero estos pequeños altares que se van levantando en nuestra vida son altares que nos separan de Dios. Qué difícil es estar siempre subiendo al monte y llegar a la presencia del Señor como lo hacía Moisés. Pero qué hermoso que era cuando él bajaba, ¿no? Porque dice que su rostro resplandecía por haber estado con el Señor. Cuando nosotros vemos la primera conversión masiva que hay en Hechos de los Apóstoles, no había ninguna duda de las personas que escuchaban a Pedro que decían: este hombre estuvo con Jesús. ¿Qué dicen hoy nuestro entorno cuando hablamos con ellos? Che, mirá, se nota que Héctor es diferente. O se nota que fulano es distinto. Y hay veces, hermanos, que fracasamos en esto. Porque nuestra vida habla más que nuestras palabras. Y el desafío más grande que tenemos es cumplir este consejo que Josué nos deja. Él nos dice: no se mezclen con estas naciones. Y qué difícil que es esto en este momento, ¿no? Porque muchas veces las situaciones de aislamiento nos generan también ocio, o tratamos de salir de ese momento de depresión y de angustia que tenemos. Pero ¿saben lo que no hacemos, hermanos? Y lo digo yo como primera mención personal: no llamamos a un hermano cuando estamos mal. No llamamos a una hermana de la iglesia para contarle nuestra situación. No hablamos con los pastores de la iglesia tampoco a veces para contarles las situaciones difíciles que vivimos. Pero sí nos sale alimentar toda esa situación con las naciones extrañas que nos rodean. Y adquirimos sus hábitos, adquirimos sus malas formas, adquirimos el pesimismo del mundo, cuando nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. ¿A quién servimos, hermanos? Josué tenía claro a quién servía. Es más, en el capítulo 24 él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese desafío que él tenía y que quería transmitir al pueblo es el que nosotros también tenemos que transmitirnos unos a otros. Cuando nos sentimos angustiados, deprimidos, acongojados, clamemos al Señor para que Él nos ayude con algún hermano que también nos pueda sostener en oración. Que tengamos esa libertad, ese ánimo pronto de, en vez de llenar nuestra mentalidad o tratar de escapar con estas uniones que Josué advertía, evitémosla de todas las formas posibles. Y en el verso 8 Josué dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y esta es una de las cosas que son más importantes. Seguir a Dios es difícil. Cuando nosotros corremos una carrera, yo solamente corrí una vez una de 10 kilómetros y quedé bastante mal. Pero uno cuando va corriendo siempre trata de tener el parámetro en alguien. Entonces nos ponemos atrás de esa persona y vamos corriendo lo más próximo posible, esperando el momento de la llegada, donde estamos por llegar a la meta y tratar de superarlo en los últimos metros. Cuando nosotros pensamos en seguir a Dios, justamente tenemos que hacer lo mismo. El Señor va marcando nuestra senda y nosotros tenemos que acoplarnos a Él y correr lo más cercano posible. En Hebreos hay una figura hermosa. Teniendo esta gran nube de testigos en el capítulo 12, corramos con la carrera con paciencia. ¿Y a dónde tenemos que ver? Al autor y consumador de la fe.
a nuestro Señor Jesucristo. Después dice adelante que el Señor había arrojado a todos estos pueblos, que si ellos eran obedientes, uno de ellos iba a poder contra 1000, en el verso 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. El éxito de Israel no estaba en lo que ellos eran militarmente ni como nación. El éxito de Israel estaba en el Dios que había prometido el éxito. La obediencia siempre trae recompensa, hermanos. Y es una regla de Dios. Cuando nosotros obedecemos, sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuando empezamos a desobedecer, sabemos que va a venir las consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Él quiere que nosotros podamos desarrollar esa comunión y esa cercanía con Él de la mejor manera posible. Por eso es necesario entender este concepto. La victoria de Israel estaba en Dios, porque Dios peleaba por ellos. ¿Cuántas veces en esta semana nosotros hemos fracasado? ¿Cuántas veces en esta semana nosotros hemos buscado resolver los problemas que tenemos de nuestra propia forma? Cuando la salvación y la salida estaban doblando nuestras rodillas delante del Señor. ¿Por qué la iglesia era fuerte? Porque tenía una unidad distinta. La iglesia era fuerte porque, en la iglesia primitiva, ¿no? Era fuerte porque tenían unidad, porque había un interés genuino entre los miembros. Y qué lindo que es cuando te llega ese mensaje de ese hermano que estás esperando, o cuando te sentís mal y te llega algún llamado y te anima para seguir adelante. Porque la verdad, hermanos, en este tiempo nos desanimamos mucho. En este tiempo sentimos la soledad. Y en este tiempo, aunque estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, nos cuesta seguir adelante. Pero Dios es un Dios de poder. Y Él quiere manifestar su poder por medio de estas situaciones. Nosotros tenemos que saber esperar en la completa salvación de Él. Pero también tenemos que saber que la obediencia trae bendición. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Verso 14. Y aquí yo ya estoy para entrar, dice Josué. Hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas que no os ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Cuál era el temor que tuvieron los 2 espías cuando fueron a la tierra prometida? Y Señor, mirá, acá está lleno de gigantes. Señor, las ciudades son amuralladas, es imposible invadirlas. ¿Pero qué trajeron? Un racimo de uva gigante. Y solamente hubo 2 hombres con una visión espiritual. Josué y Caleb. Y ellos dijeron, Dios va a pelear por nosotros y Él va a cumplir su palabra. Cuando el enemigo es grande, cuando la situación adversa es difícil, nosotros tenemos que sostenernos y apoyarnos plenamente en el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del creyente está en la comunión que puede experimentar con Cristo cercana. Pero también está la otra parte, porque la moneda tiene 2 caras. La cara de la bendición y después la cara de la consecuencia. Y en el verso 15 dice, pero si como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre toda la tierra que Jehová vuestro Dios había dicho, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo a honrar a otros dioses e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Imagínense si Israel hubiese prestado atención a estas palabras de advertencia. Nosotros hoy tenemos el diario de lunes, porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron los pecados que debilitaron al pueblo de Israel y lo llevaron a la decadencia total, a tal punto que otras naciones venían e invadían su propia tierra. Y era haberse apartado de Dios. Miren, hermanos, hoy en este tiempo es más fácil enfriarnos. Es mucho más fácil. Tengamos el corazón dispuesto primeramente para amar a Dios.
Segundo, para amar a los hermanos. Porque el amor de Dios se manifiesta en el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, leamos la Biblia. Tratemos de tener comunión los unos con los otros. Y sostengámonos en oración. Los motivos de oración que se compartieron hoy no son ociosos. Son pesos y cargas que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Y el motivo de oración, que tal vez no te lo dicen, pero vos lo sentís, tiene que ser llevado a los pies del Señor. Dios quiere que nosotros funcionemos como un cuerpo. Y Dios quiere que nosotros individualmente como miembros podamos vivir la palabra de Dios para poder alcanzar todas las promesas y las bienaventuranzas que Él tiene para nosotros. Que el Señor bendiga inmensamente su palabra.